lo último que usted habló con su hijo, ¿qué fue? Teniendo en cuenta que ese fatídico miércoles era uno de los días en que mayor cantidad de jóvenes salieron a las calles a luchar por la democracia, porque hay que decirlo, a estos estudiantes que están en este momento protestando en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela, más que ir a estudiar, que debería ser lo que a cualquier joven de América Latina le importa en este momento, a los jóvenes venezolanos más que ir a la universidad, en este momento les interesa salvar su país. Teniendo en cuenta todos los riesgos que se corrían en esas manifestaciones, ¿cuál fue esa última conversación que usted como papá tuvo con Armando Cañizales? Precisamente, las últimas palabras que tuve yo con él, me dijo: papá, estoy saliendo de la universidad porque acabo de entregar la documentación para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Nos despedimos con mucho cariño y le dije: bueno, hijo, ten mucho cuidado y bueno, vete para la casa y me tienes al tanto de cómo está todo. Y nos despedimos con mucho amor él y yo. Señor Israel, hoy, una semana después, ¿qué significado cree usted que tuvo en ese momento para Venezuela la muerte de Armando Cañizales? Y se lo pregunto específicamente en el marco de estas protestas, de las que, reitero, los jóvenes en este momento son los protagonistas. Mira, para nosotros ha sido abrumador, aleccionador, una respuesta increíble, no solamente en Caracas, sino en el país y muchos lugares del mundo. Eso que no tiene cómo explicártelo como padre, porque eso es un vacío que nunca se va a poder llenar, pero lo que le despertó a la gente, el hecho de su muerte, para nosotros todavía no hemos podido digerirlo, no hemos podido procesarlo, de la trascendencia que ha tenido eso en todos los niveles, en todos los sectores, en todas las actividades. Ha sido una respuesta amorosa, una respuesta de fuerza, bueno, no sé, es difícil para mí explicarlo porque ha sido ha sido tan abierta, tan honesta, tan afectuosa, tan amable, todas las respuestas de la gente en todos lugares del mundo, que todavía nos cuesta a nosotros creer que la muerte de mi hijo haya originado tal cantidad de respuestas y repito, aunque sea una redundancia, ¿no? La verdad es que para nosotros nos da mucho orgullo y nos mantiene serenos a pesar de la tragedia que la muerte de Armando pues, de verdad haya provocado este tipo de reacciones en todo el país, en todo el mundo en general. Pues señor Israel, esa serenidad tiene que mantenerla y también ese orgullo porque su hijo se ha convertido en un símbolo de estas protestas, un símbolo de esos jóvenes que diariamente continuaron saliendo a las calles pese a la represión brutal con la cual son recibidos, pese a que ellos protestan de manera pacífica. La muerte de su hijo también generó, como usted bien lo dice, diferentes reacciones a nivel internacional. Una de ellas, la de Gustavo Dudamel, quien es un reconocido músico venezolano, reconocido también por haber apoyado en sus inicios la revolución chavista y quien ante la muerte, el asesinato de su hijo, envió una sentida carta que hoy queremos presentar aquí en el programa La Noche para rendir un homenaje a ese hijo que perdió la vida y que en este momento se ha convertido en un símbolo de las manifestaciones que luchan por libertad y democracia en Venezuela. A lo largo de la última década, expertos coinciden en afirmar que este hombre de frondosa cabellera y cuya imagen frecuentemente aparece empuñando una batuta es quien rejuveneció la música clásica. Su nombre es Gustavo Dudamel y es venezolano, quizá uno de los nombres más prominentes de la música clásica en Latinoamérica, el mismo que dirige la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Gotemburgo y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de su país, Venezuela. Por años se le vio acompañando al fallecido presidente Hugo Chávez. Era un fiel seguidor de sus políticas y la reciprocidad del entonces mandatario era evidente.
Felicitamos a Gustavo Dudamel y a todos los muchachos y muchachas de nuestra orquesta y de nuestras orquestas además. Incluso, tras la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Dudamel continuó demostrando su afecto hacia la revolución socialista. Le quiere hacer un gran regalo a nuestro maestro Gustavo Dudamel, que es regalarle al corazón de nuestra patria, de la patria buena, esta tremenda obra que va a perdurar por los siglos de los siglos en Venezuela. Pero más allá de su inclinación política, por la sangre de Dudamel siempre ha corrido música y al parecer lo conmovió a alguien que como él vivía por la música, pero murió por la represión. El joven de 18 años, Armando Cañizales Carrillo, quien fue asesinado la semana pasada tras recibir un impacto de bala. Gustavo Dudamel publicó un comunicado titulado Levanto mi voz, en el que toma distancia del chavismo y condena los actos represivos de las autoridades contra los manifestantes. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente, el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador, pero jamás violento. El máximo referente de la música clásica venezolana hizo una radiografía de la crisis económica y social que vive su país. Los venezolanos están desesperados por su derecho inalienable al bienestar y a la satisfacción de sus más básicas necesidades. Las únicas armas que se le puede entregar a un pueblo son las herramientas para forjar su porvenir, instrumentos musicales, pinceles, libros, en fin, los más altos valores del espíritu humano, el bien, la verdad y la belleza. Estamos con Israel Cañizales desde Caracas, Venezuela. Es el papá de Armando Cañizales, quien fue asesinado el miércoles 3 de mayo en medio de las fuertes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Señor Israel, con la innecesaria muerte de su hijo, de Armando Cañizales, ¿qué mensaje queda para Venezuela? No solamente la muerte de Armando, han sido tantos los muchachos que de manera absurda han muerto en cada manifestación, pero la verdad es que el mensaje en común que tienen todos ellos es, por un lado, no perder la esperanza de que algún día Venezuela va a volver a ser quizás una patria, un país donde se pueda tener la libertad y la posibilidad de desarrollarse personal, profesional, familiar, lo que cualquier sociedad moderna esperaría hacer, ¿no? Los venezolanos no importa el lugar, ni la condición económica, ni el sitio donde viven, eso es lo que quieren en general, poder tener la libertad de desarrollarse plenamente como personas, como individuos, como profesionales, como familia, como padres, como hijos, como hermanos. Eso es lo que nosotros todos queremos, en paz, desarrollarnos y vivir en paz como una sociedad moderna, como cualquier sociedad moderna que pretenda ser un lugar digno para cualquier persona en el mundo, ¿no? Señor Israel, ¿usted cree que valió la pena ese sacrificio que hizo Armando al entregar la vida en estas manifestaciones? Mira, medir eso como te digo, el impacto todavía nosotros no lo podemos, no sabemos hasta dónde es, pero desde el punto de vista familiar, por supuesto que no lo justifico. Mi hijo tenía todo el derecho de crecer y terminar de ser la persona maravillosa que iba a ser, pero para el país puede significar tal vez un punto de quiebre o un punto de inflexión donde la gente, buena parte de ellos, ya algunos están reflexionando sobre lo que está pasando. Y en otros casos pueden confirmar o reafirmar la posición sobre lo que todos queremos, que es el buen desarrollo de la vida en el país, que ya está bueno, que ya basta de tanta exageración, de tanta violencia, represión excesiva como la que hay en este momento. Señor Israel, como lo dije al comienzo, su hijo Armando es un símbolo de muchos jóvenes que han entregado la vida en estas manifestaciones, y otros tantos que, pese a la represión brutal de las protestas, continúan en las calles manifestándose.
¿Usted qué cree que le faltó hacer a las anteriores generaciones en Venezuela para que ustedes no estuvieran en este momento, 18 años después, precisamente enfrentando no solamente una represión brutal, sino un régimen que a pesar de esas manifestaciones continúa aferrado al poder? ¿Qué nos faltó? Nos faltó como sociedad tal vez madurez, entender que las cosas no dependen de una sola persona, sino que dependen de todos los habitantes de un país. Y cuando digo habitantes no solamente digo de las personas, los realmente ciudadanos, sino todos los ciudadanos de un país. Prepararse para lo que se quería, no pensar que el Estado o el gobierno me iba a resolver los problemas. El Estado está para otra cosa, el Estado está para fijar lineamientos, establecer normas, pero permitirle al ciudadano que se desarrolle también depende del mismo ciudadano, y eso creo que fue algo que nos faltó en un momento determinado. Señor Israel, ¿ustedes como familia van a seguir participando de este proceso que se está dando en Venezuela, en las calles, de estas manifestaciones en las que los ciudadanos, con voz propia y de manera pacífica, están pidiendo sencillamente elecciones libres y democráticas para su país? Nosotros como ciudadanos responsables, lo único que pedíamos era que nos dieran la oportunidad a través del voto libre, que fue una petición que se nos quitó en noviembre del año pasado. Eso hubiese evitado esta situación. La celebración de ese referéndum, el cual está previsto en la Constitución, en nuestra Constitución, hubiese evitado todos estos problemas que estamos viviendo en este momento. Eso es lo que el venezolano quería y eso es lo que el venezolano quiere, tener el derecho a votar y a decirle a los que hay que decirle con quién estás de acuerdo y con quién no estás de acuerdo. Finalmente, señor Israel, para acabar esta amable entrevista y humana, entrevista que usted nos está concediendo desde la ciudad de Caracas, ¿usted qué le puede decir a esos sectores de la comunidad internacional que aún insisten en reducir la crisis política que enfrenta Venezuela a unas protestas que según ellos lo que buscan es un golpe de Estado para sacar del poder a un gobierno legalmente constituido? ¿Qué decirle a esos sectores de la comunidad internacional que aún defienden el accionar que ha tenido este régimen en el poder? Mira, para mí muchas de esas opiniones simplemente están hechas detrás de un escritorio o detrás de lo que se ve en pantalla. Y cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas y todas tus posibilidades de desarrollo, como lo dije anteriormente, como individuo, como familia, es muy cómodo opinar sin estar presente en la situación en la que se encuentra el país en este momento. Porque formarse una opinión a través de lo que se lee en internet o de lo que se ve a través del satélite o del cable o de las redes sociales, no te dice exactamente lo que está pasando en un lugar determinado. Incluso muchos de los venezolanos que han tenido la necesidad de irse, en algún momento puede que pierdan un poquito de la dimensión real en la que estamos nosotros, los que sí estamos en el país, todavía con la intención de cambiar las cosas y de seguir trabajando y que el país cambie para mejor. Eso es lo que yo creo que opino de esta gente que opina por opinar en muchos casos, ¿no? Pues señor Israel Cañizales, le agradezco a usted este tiempo, le reitero que le entregamos toda nuestra solidaridad como equipo periodístico de parte de nuestra directora Claudia Gurizati, la directora también del programa La Tarde, y Dania Chirinos, quien ha estado muy de cerca también siguiendo todo lo que está sucediendo específicamente en Venezuela, pero también en este caso que nos duele a todos, porque son muchos los jóvenes que han perdido la vida y otros tantos que terminaron heridos y que están capturados en este momento por parte de un régimen que insiste en aferrarse al poder a través de la represión. Este sentido pésame para usted y su familia y por supuesto siempre todo el apoyo de este equipo periodístico. Señor Israel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por las palabras de apoyo con relación a lo sucedido a mi hijo y a mi familia.
Pues, don Israel, todo el afecto para usted y para su familia. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. El sentido testimonio de un padre que tuvo que enterrar a su hijo, un hijo que el pasado miércoles salió a protestar de manera pacífica, tocaba el violín y fue asesinado en medio de esa represión violenta de una de esas protestas que ya hace un mes son el episodio constante todos los días en el país venezolano. Vamos a hacer una pausa, no sin antes leer la pregunta que les queremos plantear para que ustedes respondan a través de Twitter. ¿Qué mensaje cree usted que dejó Armando Cañizales, este joven violinista de 18 años que fue asesinado en medio de las protestas? ¿Qué mensaje dejó con su innecesaria muerte? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos al programa de la noche. Estaremos con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, ya está con nosotros conectado en este momento desde La Paz, la capital boliviana, precisamente para analizar el impacto que tienen estas protestas a nivel internacional y la noticia más importante del día de hoy: manifestantes que son procesados en tribunales militares y no ante jueces civiles en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.